Hola, bienvenido a una nueva emisión de Lápiz y Papel. En la clase de hoy lo que vamos a tratar de hacer va a ser empezar a trabajar con mujeres también, es decir, no solamente al momento de caricaturizar nos vamos a fijar en personajes que nos resulten más fáciles, como puede ser una persona mayor o un hombre con facciones muy exageradas, sino que también al momento de dibujar una mujer hay que tener en cuenta ciertas pequeñas diferencias que pueden resultar obvias en un principio, pero hay que tenerlas en cuenta en cuanto a la estructura, o sea, la manera de trabajarlo. De esa manera lo vamos a tener bien claro y nos va a servir ya sea para inventarle el cuerpo a ese personaje y para tratar de agregarle feminidad dentro del mismo trazo. Lo primero que vamos a tratar de hacer es marcar la diferencia que existe entre hombre y mujer. Es decir, cuando uno plantea un hombre, ¿sí?, lo que está tratando siempre de hacer es que nuestro personaje mantenga justamente las mismas proporciones, las proporciones ideales de ese hombre. ¿Está bien? Podemos exagerarlo, podemos hacer un galán directamente para que tengamos en cuenta lo que es todas sus facciones, todos sus un cuerpo musculoso al momento de trabajar. Entonces de esa manera nos va a servir bien como ejemplo, ¿sí? Hacemos la cara de un tipo musculoso, ¿sí? Podría estar mostrando sus bíceps. Entonces al momento de plantarlo instintivamente nosotros queremos hacer una persona musculosa y lo que hacemos es, mediante figuras, tratar de llegar a ese resultado, teniendo en cuenta ciertas nociones que nos van a permitir arrancar para marcar esas diferencias que necesitamos. Es decir, nosotros para empezar a dibujar necesitamos algún tipo de referente, ya sea el hombre o ya sea la mujer. De esa manera podemos marcar cuáles van a ser las diferencias. En este caso arrancamos dibujando un hombre, ¿sí? Y una vez que lo tenemos marcado nos damos cuenta que para hacer un hombre musculoso lo que hacemos es ensanchar los hombros, achicar las caderas, ¿sí? Y si tenemos que darle importancia a esta estructura, le vamos a dar importancia a lo que es la caja torácica, es decir, destacar que esa persona es un hombre fuerte, ¿sí?, y que tiene muchos músculos. De la manera contraria es como vamos a trabajar para el caso de la mujer. Es decir, uno tiene cierta idea por observar cuáles son las diferencias más obvias entre el hombre y la mujer, pero por ahí al momento de dibujar uno no lo tiene en cuenta de manera estructural, es decir, cuáles serían las diferencias más obvias a marcar y dentro de esas estructuras cómo quedarían. Es decir, la diferencia más notoria, además del busto, sería el tamaño de los hombros, es decir, que sean hombros más anchos en el hombre hace que nos dé caja torácica, que nos dé musculatura. En el caso de la mujer, si le hacemos hombros anchos, nos va a quedar más bien un muchacho vestido de mujer. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es eso, achicar aquellos rasgos que nos puedan quitar feminidad dentro de la figura. Al igual que las caderas, en el caso del hombre, solemos achicarla para destacar justamente su caja torácica. En el caso de la mujer vamos a hacer exactamente lo contrario. Esto se debe al hueso de la cadera, ¿sí?, que viene con una forma un poco más cóncava por el tema de los embarazos y de los bebés. Entonces tenemos hombros más pequeños y caderas más anchas. A su vez, si nosotros queremos destacar a una mujer por bonita, a diferencia del hombre que ensanchamos su caja torácica para darle más musculatura, lo que vamos a exagerar nosotros va a ser por ahí el tamaño de las piernas. Es decir, de esa manera lo que vamos a obtener, ¿sí?, es una mujer más estilizada, ¿sí? Entonces es así como vamos a plantear esta mujer
Vamos a primero plantear los rasgos generales, ¿sí? Los cuales nos van a permitir tener además una noción de qué está haciendo esta mujer. En este caso podemos hacer algo sencillo, como que esté caminando. Entonces vamos a ir pensando cómo puede ir esta mujer por la calle. Otra cosa a tener en cuenta es que si bien dentro de las proporciones el hombre puede resultar con una caja torácica más grande y con su cráneo más grande, la mujer es todo un poco más pequeña, es decir, las manos son más pequeñas, los pies son más pequeños y tiene un gran volumen de pelo. Entonces, a no confundirse con hacer chicas por ahí un poco cabezonas, en realidad lo que tenemos que destacar es más que el tamaño de la cabeza, es el tamaño de la dimensión que nos puede dar su cabello. Es decir, que podamos hacer gran volumen dentro del cuerpo, dentro del cabello, perdón. Así vamos planteando. ¿Sí? Los rasgos más generales, vamos a hacer abundante cabello. Eso nos va a ayudar justamente para que nuestro personaje pueda moldear el tema de su peinado y demás. Documentarse ayuda mucho, es decir, no solamente vamos a dibujar aquellos pelos que tengamos en mente, con un peinado que hayamos visto por la calle, sino que ver una revista de peluquería o fotografía que puedan ver en revistas y demás, nos puede servir como ejemplo, ¿sí? De cómo podemos plantear el peinado de esta mujer. En este caso, fíjense cómo vamos a exagerar mucho más el tema de las piernas. Vamos a marcar bien la rodilla, pantorrillas largas. De esa manera es como se estiliza la figura, ¿sí? Habrán notado por ahí cuando ven alguna modelo en la playa cómo se paran en puntas de pie al momento de ser entrevistadas o de sacarle una fotografía, es porque de esa manera obtienen estilizar la figura, ¿sí? Pueden estilizar todo lo que es de la cintura para abajo. Una vez que ya tenemos una idea de cuáles son las proporciones más o menos en cuanto a lo que es el hombre y la mujer, nos vamos a dedicar por ahí a tomar una fotografía para empezar a trabajar con documentación y vamos a tomar algún personaje femenino que nos pueda servir como ejemplo para empezar a trabajar. En este caso tomé como ejemplo una cantante británica, la cual tiene como característica que tiene rasgos muy fuertes, ¿sí? Es muy alargada la chica. Fíjense que tomé varias fotografías, de las cuales tomé una que es en cuerpo entero como para tener una idea en cuanto a lo que es las proporciones, ¿sí? Entonces podemos jugar justamente con lo que habíamos hablado, al momento de estilizar agreguemos muchas más piernas, ¿sí? que caja torácica o torso. En este caso vamos a empezar dibujando los rasgos principales de la cara, teniendo en cuenta, como habíamos mencionado antes, que son muy fuertes, ¿sí? Son fáciles al momento de plantear justamente por el tipo de maquillaje que utiliza, además del peinado muy pin-up que utiliza para sus shows. Entonces, así es como vamos planteando el personaje. Entonces, marcando los rasgos más fuertes es como vamos llegando a lo que sería el primer resultado en cuanto a lo que es su apariencia. Luego tenemos que ir pensando de qué manera vamos a resolver la parte de la estructura.
Es decir, si me voy a basar en la fotografía para una pose o si voy a empezar a inventarle un cuerpo, alguna figura. En este caso nos vamos a basar en una fotografía y vamos a empezar a improvisar sobre la marcha cómo podemos cambiar algún rasgo que veamos, ¿sí? Vamos a marcar, a tener en cuenta dentro del peinado que tiene como unos mechones canosos o rubios. Entonces lo vamos a dejar en blanco para el momento de pintar, ¿sí? Luego vamos marcando el tema del peinado. Una flor en el peinado también puede ayudar. Un peinado muy grande. Al hacer el peinado muy grande también nos ayuda a marcar que es una persona muy delgada. Entonces el hecho de que haya mucho cabello, ¿sí?, nos ayuda a mantener la proporción, es decir, mucho pelo y un cuerpo bastante delgado. Vamos planteando, son miembros muy largos. Podemos hacer el tema del escote, pero sin exagerar demasiado, ya que prevalece la delgadez más que la voluptuosidad en esta persona. Entonces, de esta manera es también exagerar parte de sus rasgos en la parte física. Vamos a marcar un poco el vestido. Unos pliegues que nos ayuden a definir. Una vez que está plantada ya las proporciones, empezamos a ver si hace falta algún tipo de corrección dentro de la pose, ¿sí? Como puede ser que en vez de hacerla estirada o parada, la hagamos sentada, ¿sí? Que podamos ver sus piernas por ahí nos va a ayudar a entender que es una persona delgada pero con miembros muy largos. Hay que tratar de mantener la proporción, es decir, pueden ayudarse con la mano a que si yo estirase esa proporción me va a dar la proporción del personaje, ¿sí?, como si estuviese parado. De esa manera, aunque yo cambie por una pose que estoy inventando, no voy a perder de vista las dimensiones que tiene el personaje si estuviese parado. Eso sirve además en caso de que querramos hacer un personaje, ¿sí?, con estas características, que el personaje se mueva y que nunca pierda las dimensiones. Es decir, que de una ilustración a otra no me quede más baja o más alta o engorde de un cuadro a otro. De esa manera vamos a tener mayor libertad para trabajar y no vamos a perder las características de aquello que estemos dibujando. Una vez que lo tenemos, vamos a empezar a marcar los negros. Los negros son los que nos van a dar justamente el mayor parecido, dado que este personaje tiene una gran carga, ¿sí?, de maquillaje, y parte de su estructura, como ya habíamos mencionado, ¿sí?, es el pelo. Entonces, de esta manera, lo que vamos a hacer es obtener un mayor parecido. Reforzamos algunas líneas.
De esta manera lo que hacemos es tratar de despegar un poco el trabajo de la hoja. Insinuamos algunas sombras. Y finalmente nos vamos a dedicar a todo lo que es la parte del cabello, que es lo que va a terminar de darnos el parecido, lo que va a marcar el verdadero volumen que tiene dentro de la ilustración y dentro de este personaje femenino, el pelo y la importancia de un peinado tan particular, ¿sí? Entonces así vamos marcando. Un poco los contornos y luego buscando algo que ya coloree un poco más. Vamos a tratar de hacer los rasgos finales, ¿sí? Una vez que tenemos los rasgos principales, lo que queda es marcar todo lo que es rellenar, que nos ayuda a despegar el trabajo y a marcar el volumen que tiene, ¿sí? Las dimensiones del cabello dentro de una ilustración. O sea, en caso de que estemos haciendo un personaje pero que no tengamos demasiada documentación, documentarse con peinados, ¿sí? Con una revista de moda, con alguna revista de la peluquería nomás, ya con eso podemos obtener mucha información, ¿sí? Que nos va a permitir hacer trabajos que se acerquen mucho más a la realidad. Y de esa manera además evitamos la monotonía en nuestro trabajo, ¿sí? Que nuestros personajes no tengan siempre el mismo peinado. Entonces lo que queda es ir terminando el tema del volumen del peinado. Rellenamos. Y es así entonces como nos acercamos al final de nuestro trabajo. Y es así entonces como queda nuestro personaje femenino una vez que lo terminamos, ¿sí? Basándonos en la documentación para lo que es el parecido del personaje y luego tratando de mantener estas pequeñas diferencias que nos van a permitir marcar la estructura diferente de un hombre a una mujer, ¿sí? Básicamente, repasando, el ancho de los hombros en el hombre, ¿sí? Y que las caderas sean más angostas justamente que ese ancho de los hombres. La diferencia con la mujer sería el caso contrario, en donde las caderas son más anchas que los hombros, ¿sí? Y al momento de exagerar para sus formas, entonces podemos exagerar en el hombre la caja torácica y en la mujer la estilización o el hacer más largas las piernas, ¿sí? De esa manera entonces nos puede permitir llegar a lo que es una figura más femenina, ¿sí? Y aplicarlo con la fotografía correcta a nuestro personaje. Muchas gracias.